Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Vamos a empezar con otro botonzote así de grande, en el que se vinculan algunos de las ramas del poder público, el ejecutivo y el legislativo. Resulta que desde hace mucho tiempo los habitantes del suroeste antioqueño vienen insistiendo al alto gobierno que por favor ponga en funcionamiento lo que ellos llaman la unidad funcional 2 de las vías 4G, específicamente la que va por el suroeste, que se llama Pacífico 1. Resulta que no ha sido posible. Ha sido muy complicado hasta que, menos mal, aparece la Constitución Política de Colombia y aparece la defensa de los derechos individuales y colectivos. Y entonces se recurre a la acción popular. Y cuando se recurre a la acción popular, que es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy, Óscar Gaviria, viene un alto tribunal de lo contencioso administrativo regional, digámoslo así, porque el más alto es el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Antioquia, y admite esta demanda que ya les voy a contar más. Simplemente quería el abrebocas para que entiendan que todo tiene que ver con lo político y lo administrativo. Óscar Gaviria, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Muy formal, hombre, Roger. Bueno, con mucho gusto. Entonces resulta que Óscar Gaviria, quien está aquí con nosotros, es el accionante de una acción popular que ya admitió el Tribunal Administrativo de Antioquia para amparar los derechos colectivos al goce del espacio público, la seguridad y la prevención de desastres, además, y por supuesto la libre movilización, porque no ha sido posible que entreguen esa que yo ya les dije a ustedes en la unidad funcional 2 de autopistas del Pacífico 1, o sea, que de una vez empiecen a utilizarse esas autopistas 4G. Bueno, ¿cómo se siente usted? Me muy satisfecho por la admisión de esta acción popular. Bueno, Roger, sí, estoy muy feliz porque hace aproximadamente mes y medio instauré como primera medida una acción de tutela, de forma personal y como persona natural, instauré una acción de tutela, la que fue fallada, pero no tuvo el eco posible y en segunda instancia igual los magistrados tampoco me dieron crédito con la acción. Sin embargo, me mostraron otra vía. Había una vía más útil, de pronto más necesaria y mejor, que era la acción popular. Y con este camino, entonces, ya instauré la acción popular, que tiene muchos más requisitos. Acá en la oficina de Óscar Gaviria Abogados, con la ayuda de mis compañeros, instauré esa acción popular y también me la rechazaron porque le faltaban algunos requisitos, los cumplí todos y ya estoy feliz porque la doctora Irina Mesa, magistrada, está estudiando esta acción popular. Y no es una Ajá. acción popular para que me ayuden a mí, no, es para una ayuda al país. Es que Claro. esa carretera del suroeste es, no del suroeste, es del país y ojalá pues, digamos que es de todo el Pacífico colombiano. La acción popular que va contra el Invías, contra el Ministerio de Transporte, contra la ANI, que ha sido perversa con nosotros, y contra COI Pacífico, es una acción popular que le va a servir es a un país, a una región, no es a una Ajá. persona, porque nos hemos equivocado en eso y el mismo presidente en cualquier momento se equivocó manifestando que era que esas vías eran para los ricos de la región, para las fincas, y no es así. Hay Sí, señor. demasiada carga que se transporta tanto para el Pacífico como del Pacífico para acá. Y No, es por la carga supuesto. que lleva la alimentación y tantas cosas para Sí, esta no, está región. clarísimo. Está clarísimo que las autopistas 4G son para todo el país, porque ninguna gracia puede decir que es que solamente le sirven a Antioquia y entonces que un broche con el resto de las departamentos y ciudades. No, esto conecta al interior, al occidente con el puerto de Urabá, con los puertos de Urabá y a Buenaventura, con el puerto de Buenaventura y con Cartagena. En fin, bueno, eso está muy ya claramente planteado. Entonces, son demandados el Ministerio de Transporte, Invías, la ANI y COVID Pacífico. Resulta que es que desde hace algunos días, desde el año 2023, hace más de un año, 14
15, 16 meses, ya se había definido que se podía entregar esa vía, pero resulta que como un brochecito, un dañito en un sector de esa que llaman Unidad Funcional 2 de Pacífico 1, no ha sido posible que se pongan de acuerdo las entidades del alto gobierno como Invías y la ANI con COVID Pacífico, que es la concesionaria. Entonces, entre ellos hay un lío y ustedes están en la mitad. Entonces, esta acción popular va a permitir que se dirima de una vez por todas y que por esos 400 métricos, los 13.2 kilómetros que ya están listos puedan ponerse al servicio de ustedes. De todos, no de ustedes, de todos. Usted, Roger, usted sabe más que cualquier abogado, más que Norman Correa, que nos ha ayudado tanto, el exalcalde de Titiribí, Jaime Humberto Salazar, tanta gente que está en este tema, y usted lo sabe y lo está explicando muy bien. Roger, una vía que entre Camilo C, el intercambiador de Camilo C y el intercambiador de Titiribí, ahí en la Siria, 13 kilómetros, un poquito más, y por 400 metros nos están negando la oportunidad de pasar. Entonces nos obligan y obligan a todo el que camine por esa vía, todo el que transite, a que use la llamada huesera, que es unas piedras que están bajando todos los días y entonces no sé cuántos muertos tenemos que poner para que nos puedan dejar utilizar ese túnel que ya está hecho, 100%. El doctor Mauricio Millán, que es el ingeniero de Pacífico, el gerente, nos dejó transitar ese túnel a más de 60 personas. Eso fue un hito, eso fue muy lindo. Nos dejó pasar caminando el túnel desde Amagá hasta Titiribí y de Titiribí a Amagá. Nos dejó pasar el túnel, lo pasamos caminando y nos ha dejado pasar también el túnel en autos, en carros, para ver que está 100% construido. Simplemente que a salir a la boca túnel de la Siria, lo que dice usted, que está muy bien explicado, hay 400 metros de un túnel falso que se está haciendo, pero igual usted puede pasar por ahí tranquilamente. La ANI no ha querido recibir, no ha querido recibir Viacubi Pacífico, como dice usted, hace más de un año lo pudieron haber entregado. Entonces tenemos que estar sufriendo y con este invierno, nada más y nada menos hace 20 minutos terminamos una reunión con líderes del suroeste y es la misma explicación que hace siempre el doctor Millán, siempre es la misma explicación. Sí, que estamos esperando que la ANI nos reciba, sí, que estamos esperando que la ANI nos reciba, pero la ANI nunca está en estas reuniones y la ANI nunca nos va a colaborar. Es que el Claro. centralismo, Bogotá, no quiere Antioquia, eso ya lo sabemos. Qué vaina, hombre. Bueno, en todo caso, a ver, entonces, rápidamente, usted me dijo el túnel de Amaga, eso es lo que tienen que entregarles para que ya se pueda utilizar tranquilamente esa vía. Claro, y es un túnel, esto lo decía hoy también, es un túnel doble, son dos tubos, es un túnel, lo tengo que decir así, espectacular. A Pacífico hay que felicitarlo, es un túnel espectacular de toda una carretera 4G de nivel internacional. Ese túnel es hermoso. La gente que conoce el túnel de Oriente o el túnel de allí de Santa Fe de Antioquia, este túnel es demasiado hermoso, demasiado bonito, con una técnica, mejor dicho, este túnel lo hicieron, como se dice, a las mil maravillas. Es un túnel que ya Sí, lo podemos utilizar, ya lo podemos pasar. Es un túnel que nos va a ahorrar más de 25 minutos de vía, de conducir, nos va a generar mejor vida, mejor vivir. Es un túnel claro. que nos va a dar la oportunidad de no a las camionetas grandes, a los autos grandes, a las tractomulas, de no consumir tanto combustible. Entonces, como decimos, hombre, por Excelente. favor, Invías, por favor, Cuy Pacífico, Bueno, déjenos transitar el túnel. Y esto ya sí, está en manos del magistrado. muy bien. Entonces, terminemos con esto. Tribunal Administrativo de Antioquia admite esta demanda contra el Ministerio de Transporte, contra Invías, contra la ANI y contra COVID Pacífico para que pongan en operación esa unidad funcional 2 que llaman de Pacífico 1. Ya están listos 13.2 kilómetros por 400 métricos que hay de un problemita. No puede seguir generándose tanto problema. Incluso la muerte de dos personas que iban en una motocicleta hace un mes más o menos, porque es muy peligrosa la antigua vía a la troncal del café, peligrosísima, sabiendo que esta es hermosa, como dice nuestro invitado Gaviria. Entonces, admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, rápidamente, ¿qué sigue? Oscar. Roger,
Gracias. Mira, la doctora Irina Mesa, que es la magistrada, yo he hecho ya esto muy público. Yo tengo un grupo muy especial que somos muchos habitantes del suroeste o del sur del país, un grupo muy grande. La doctora lo que está pidiendo es que quien quiera coadyuvar esta petición, esta vía, quien la quiera coadyuvar, lo que se interpuso, la acción popular, bien Sí, pueda escribir a la doctora y entonces cada uno pues tendrá sus hechos y sus pretensiones y eso es lo que estamos pidiendo el favor, porque la misma doctora lo hace público y es que la ley se lo permite, que haga público esto para que cualquiera en el país nos ayude qué y le rico. haga saber a la doctora por qué es que necesitamos esa vía ya abierta, Roger. A Claro. usted muchísimas gracias. No, señor, a usted mil gracias, Oscar Gaviria. Entonces, que se están amparando es los derechos colectivos, o sea, de muchas comunidades y no solamente de Antioquia, sino del país, al goce del espacio público, a la seguridad pública, a la seguridad, a la prevención de desastres y a la libre circulación por una vía tan importante como esta. Entonces, el que quiera coadyuvar, el que quiera levantar la mano y decir, nosotros estamos de acuerdo, nos le sumamos a esa acción popular, van a permitir que rapidito, rapidito, la justicia tome decisiones en favor de no solamente los habitantes del suroeste, sino de toda Colombia que va a utilizar esta maravillosa vía 4G. Un corte para mensajes, ya regresamos. En Sabaneta, la seguridad y el orden son el ADN de nuestra gestión. Durante nuestro gobierno hemos destacado la importancia de mantener un entorno seguro y ordenado para todos. Trabajamos incansablemente para garantizar tu tranquilidad y bienestar. No te preocupes, en nuestra ciudad puedes confiar en que tu seguridad está en las mejores manos. Secretaría de Seguridad. 207 cámaras que sirven para monitorear constantemente distintos sectores de la ciudad. Implementamos la campaña Equidad de Género por la seguridad de las mujeres en el transporte público. Secretaría de Gobierno. Aumentamos en un 40% el presupuesto designado para la mesa de víctimas. Realizamos 2.207 acciones de operatividad con los gestores de espacio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, el presidente Gustavo Petro está haciendo cambios en su gabinete. Ayer fue presentado el nuevo ministro del Interior que ha reemplazado a Luis Fernando Velasco, que a propósito lo hizo muy bien. Me pregunto, ¿y por qué sale Luis Fernando Velasco? El ministro del Interior, que es el ministro de la Política, un hombre con tanta experiencia y que lo hizo también durante este periodo suyo. Lo cierto es que sale Luis Fernando Velasco y entra Juan Fernando Cristo. Y empieza Juan Fernando Cristo su nuevo momento en la política colombiana, en el gabinete nacional, porque él fue ministro también del Interior de Juan Manuel Santos, pues diciendo, estos son los retos que asumo en este gobierno de Gustavo Petro. El señor presidente de la República generosamente me pidió desde la semana pasada que liderara el Ministerio del Interior a partir de esta segunda parte de su mandato. Es muy importante lo que viene para el país en materia de reformas sociales, la agenda legislativa en el Congreso, también la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que ustedes bien saben, ha sido una de las obsesiones en mi vida pública, avanzar en la paz y la reconciliación de los colombianos. He tenido varios días de reflexión. No es fácil asumir desafíos de esta naturaleza. El país se ha radicalizado mucho, se ha polarizado. El país cada vez asume una conducta de mayor pelea, de enfrentamiento permanente que nos impide avanzar en la construcción de consensos que necesita Colombia. Y entra Juan Fernando Cristo poniendo el dedo en la llaga de la polarización de este país, porque entra hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, pero
lo plantea, ya lo van a escuchar ustedes, pues de una forma como distinta, ¿cierto? No es la de la imposición, no es la Asamblea Constituyente de el mantenimiento del, para algunos, el régimen de Gustavo Petro, o sea, de la perpetuidad en el gobierno, ¿no? Él está hablando de consenso, de acuerdo nacional y poder construir una Asamblea Nacional Constituyente con base en la Asamblea, perdón, en la Constitución Política que tenemos hoy, que todavía no se ha explotado lo suficiente para garantizar todo lo que ella per se trae para el bienestar y la dignidad de los colombianos. Y además con la posibilidad de que no sea puesta en práctica en este gobierno, sino después. ¿De qué se trata, Juan Fernando Cristo? La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Bajo los parámetros de la Constitución del 91. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Este país necesita más reformas y no menos reformas, pero reformas consensuadas. Y vamos a abrir a partir de ahora un diálogo con todos los sectores del país, con sectores amigos del gobierno y de oposición, con las altas cortes, con el Congreso, con las organizaciones sociales y comunitarias, con los sindicatos, con los gremios y los empresarios, a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría. Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. Ese diálogo nacional se iniciará la próxima semana y esperamos conversar con todos los sectores políticos del país. A mí me encanta decir que ustedes son informados y por eso son inteligentes, inteligentes y calificados, porque no se dejan manipular frente a temas como este. Entonces empiezan a correr mensajes que van y vienen, dimes y diretes, tira y encoge, y obviamente con la intención de obtener réditos políticos de un sector y de otro. En este caso tengo que decirlo concretamente, del sector de la oposición, de la derecha, en contra de el que están llamando un traidor de sus propios conceptos y principios, o sea, de Juan Fernando Cristo. Y la verdad, que si ustedes están bien informados, como lo son, no se dejan manipular y se dan cuenta que lo que se pretende es algo, por lo que yo le entendí también a él, es algo muy diferente a una constituyente para perpetuar un régimen como el de Gustavo Petro, que es lo que se dice en el poder. Corte para mensajes. Bueno, la Procuraduría General de la Nación acaba de inhabilitar durante 6 meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por haber participado en la política. ¿Recuerdan ustedes eso del cambio en primera? Una imagen que sale, en la que sale en redes sociales montar un vehículo con la palanca de cambio, sí, cambio en primera. Bueno, fue interpretado como participación en política en el año 2022, cuando estábamos en las elecciones presidenciales, y se calificó esa como una intervención en favor del pacto histórico y el candidato Gustavo Petro. Ya se tomó la decisión, sin embargo, Daniel Quintero Calle dice: rechazo esta decisión de la Procuraduría porque es inconstitucional, ilegal y además atenta, es violatoria de lo que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Daniel Quintero. La Procuraduría, que nunca pudo encontrar un acto de corrupción en nuestra contra, se
justificó finalmente en que había puesto un trino. Solo eso pudieron decir, un trino que dijeron que era participación en política, pero que ni siquiera de forma objetiva pudieron probar eso. Por el contrario, probamos que la primera persona que puso el trino del cambio en primera fui yo y que nunca fue utilizado como eslogan previamente por ninguna otra campaña. No nos juzgan por haber puesto un trino, nos juzgan por haber puesto la demanda de Hidroituango, la más grande que haya puesto un alcalde en la historia del país contra un cartel privado. Nos juzgan por haber ganado la alcaldía de Medellín contra los carteles corruptos que se toman las ciudades de todo el país y por no habernos arrodillado ante ellos, por no haberles entregado a EPM cuando fueron a mi casa los del GEA a pedirme que les entregara Empresas Públicas de Medellín, por haberles dicho no y por haber hecho una alcaldía sin esos poderes que se creen dueños de todo y a pesar de eso haber bajado el desempleo a la mitad, haber bajado los homicidios a la mitad, haber entregado computadores a los niños, educación gratuita, sacar a miles de la pobreza. No me arrepiento de nada de eso y voy a seguir dando la batalla y por eso llamo a los colombianos a que me acompañen en esta batalla sin importar ideología ni color político. Esto es una batalla por la democracia. Consultamos en Clicracia a Nicolás Ríos Correa. Él es abogado experto en derecho disciplinario. Y bueno, un segmentico de lo que dice a propósito de la decisión de la Procuraduría en contra de Daniel Quintero. Expidió la ley 1952 y una ley posterior, me parece que la 284, que estableció pues que la Procuraduría podía juzgar en esas salas o con esos funcionarios con poderes jurisdiccionales a funcionarios de elección popular. La Corte Constitucional consideró que era exequible, o sea que era constitucional esa norma y que sí lo podía hacer la Procuraduría. Sin embargo, sigue el tema de esa decisión de la Corte y de los últimos, no los conozco todo, pero conozco varios fallos del Consejo de Estado que en el caso de las destituciones terminan nulitando esos fallos pues, con diferentes argumentos, pero en lo que tiene que ver con destituciones de servidores de elección popular. En los casos de suspensiones, no conozco todavía ningún fallo del Consejo de Estado donde haya declarado la nulidad, porque la Corte habló o se entendió de acuerdo a lo que hemos interpretado nosotros, los abogados que nos dedicamos al tema, habló de podían destituir a servidores elegidos popularmente. O sea, una cosa es una destitución y otra cosa es una inhabilidad. Y David Suárez Tamayo, abogado experto en derecho público, dice, si yo fuera Daniel Quintero o fuera su abogado, yo no apelaría para que precisamente no se alargue el tiempo y no lo inhabiliten como aspirante a la presidencia de la República. David Suárez. Confirmación de esta suspensión de inhabilidad de 6 meses saliera en enero del año entrante, en febrero o marzo, ¿eso qué quiere decir? Que los 6 meses empezarían a contar en febrero o marzo, se irían por allá hasta agosto o septiembre del año entrante, y eso podría afectar el proceso de aspiración de Quintero a la presidencia, porque si bien las inscripciones finales de presidente van por allá como hasta enero o febrero del 2026, muy seguramente el pacto histórico va a hacer consultas internas y es posible que ya tenga un candidato definido en septiembre, octubre, y va a ser muy riesgoso para ellos decir, juguémonosla con Quintero sin estar definido este tema. Además, para que Quintero pueda atacar esto ante el Consejo de Estado, tendría que esperar a que la decisión esté en firme. Es decir, Quintero no podría ir en acción ante el Consejo de Estado hasta que la Procuraduría no decida su segunda instancia. Y si la segunda instancia se decide por allá en febrero o marzo y Quintero se va al Consejo de Estado, ese fallo del Consejo de Estado podría demorarse 8 meses, un año. O sea, podría irse hasta principios del 26. Y entonces no tendría el tiempo para poder aspirar a la presidencia de la República, que tiene que hacerlo, inscribirse por lo menos con 6 meses antes de noviembre del año 2025. En fin, esta es una decisión en primera instancia. Entonces ahí verá él si apela o no apela. Dice David Suárez que no lo haría, mejor dicho. Despido ya. Muchísimas gracias. Chao.